Ah, listo. Voy a mutear. Buenas, buenas. Vemos que están ingresando. ¿Cómo andan? Tienen el chat habilitado por si nos quieren ir escribiendo por ahí. Buenas, ¿cómo están? Recibí algunos nombres conocidos, que Sí, algunos probablemente ya sí, nos sí, sí. conozcan. Hay más. Nos pueden ir comentando desde dónde nos están viendo y la industria, la marca en la que están, que nos va a servir también para tomarlos como ejemplos. Ahí está Diana, Fran, Lucas, Valeria. Vayan armándose el mate o el café, los que estén en Colombia. Nosotros hoy con nadie estamos a agua, lamentablemente. Ya en unos minutitos vamos a arrancar, así que váyanse acomodando. Y ahí también cualquier pregunta que tengan la pueden ir haciendo y a lo último vamos a dar un espacio donde respondemos todo, pero si quieren pueden ir ahí comentando y cuando podemos le Totalmente. vamos a responder. Creo que alguien ahí levantó la mano, pero seguramente fue sin querer. Cualquier cosita no se escribe. Alguien, yo estoy compartiendo pantalla. No sé si alguien me quiere confirmar que esto ya está pudiendo ver. Ahí seguramente vos también. Yo la veo bien, Ahí pero ahí veo veo, manitos. ahí veo manitos. Espectacular. Y 5, comenzamos. Ahí se ve el chat. ¿Se ve el chat? Se ve. El chat sí aparece deshabilitado. Ah, hola. Perfecto. Ahí nos escriben también de Mimo, dentro del espacio de preguntas. Por las dudas, Avi. Un saludito. El chat Ah, desaparece deshabilitado. Ah. sí, recién también me escribieron. Ok, claro, nos pueden escribir por la sección de preguntas. Bueno, tomemos la sección de preguntas, si nos quieren escribir. Retumba mucho el audio, no sé si somos solo nosotras. Yo escucho bien a Abby, no sé si alguien más también nos confirma. Voy a revisar igualmente yo el seteo del Sí, yo audio. también lo escucho bien. Yo escucho bien. Cualquier cosita, si alguien más escucha que retumba un poco, nos confirma. Hola Fran, ahí veo a Fran de Pigüen. Un saludito. Hola, Fran. Y acá Hola, Florencia Chavarría, Lucho. perfecto. Saludito para todos. Ahí está Ale también. Perfecto, los vamos Mar. a ir leyendo por el espacio de preguntas y respuestas por las dudas para aquellos que tengan Ahí dudas. está habilitado, les aviso por si acaso, está habilitado el chat para todos. Si quieren verificar, Ah, mandar un buenísimo. mensajito. Listo. Vamos a leer ambos espacios, quédense tranquilos, pero bueno, ahí tienen también el chat habilitado. Bueno, ya nos vamos preparando, chicos, así comenzamos y no demoramos mucho. Damos la bienvenida a esta masterclass sobre segmentación. Me presento mientras ya se van todos acomodando. Mi nombre es Mateo, yo formo parte del área de Customer Enablement dentro de BOWAP, donde tenemos como objetivo principal lograr que los usuarios, es decir, ustedes, puedan lograr total autonomía en la plataforma. Por otro lado, me acompaña Avi, que seguramente también la conozcan.
Buenas, ¿cómo están? Bueno, yo soy Abby, seguro muchos me conocen de las reuniones mensuales, soy parte del equipo de Customer Success y un poco mi rol y mi objetivo es acompañarlos en el día a día para que hagan uso estratégico de las herramientas de la plataforma. Espectacular. Bueno, chicos, ya antes de comenzar, quiero contarles un poquito cuál es la agenda del día, un poco de lo que vamos a charlar, lo que vamos a ver y cómo está estructurado este masterclass. En principio vamos a hablar un poquito de teoría, porque es indispensable, sobre qué segmentar, cuáles son los riesgos cuando no lo hacemos. Luego vamos a hablar sobre un estudio que realizamos en GoUp sobre segmentación. Luego Avi nos va a estar contando un poco cuáles fueron las novedades del módulo segmentos en la versión 2 de BOWAP y algunas configuraciones clave que son indispensables a tener en cuenta a la hora de hacer nuestros envíos de las comunicaciones. Luego vamos a pasar a quizá la parte más divertida, donde vamos a ver algunos filtros, vamos a ver el glosario de estos filtros dentro de la plataforma. También vamos a meternos de lleno en lo que es el segmentador, tanto en la segmentación simple como en la segmentación avanzada, con algunos ejemplos. Por último, como cierre, vamos a darle un feedback y también una herramienta que les puede servir sobre qué preguntas deben hacerse a la hora de armar segmentos de manera estratégica. Y ya para el cierre vamos a ir a los ejemplos que fuimos tomando de los ejemplos que nos fueron escribiendo cuando se suscribieron a esta masterclass. Así que sin mucho más, si te parece, Avi, comenzamos. Que ¿Vale? empezamos por lo primero, que es que nos puedan contar un poquito qué es esto de segmentar. Buenísimo. Bueno, acá un poco una definición de qué es segmentar. Segmentar es entender los intereses de cada persona para conectar de forma más efectiva. Es decir, si vemos acá el ejemplo, no es lo mismo hablarle a alguien que corre que a alguien que nada, ya que segmentar es justamente entender esas diferencias y usarlas a favor de la comunicación. Es no hablarles a todos por igual. Es decir, si pensamos en el contenido a enviar, a un runner le podemos hablar de técnica, de ritmo, de zapatillas livianas, a alguien que nada le podemos hablar de piletas, de trajes de baño, porque si a los dos les mandamos el mismo contenido de 20% off en indumentaria deportiva, a ninguno le va a resonar tanto como si le hablamos en el mismo idioma. Entonces, podemos aprovechar estas capacidades para hablarle de forma más estratégica a nuestros consumidores. ¿Y ahora qué pasa cuando no segmentamos? Hay algunos problemitas que, por ejemplo, en principio una comunicación poco efectiva, o sea, mensajes genéricos, reducimos el engagement de la base, generamos una insatisfacción general y además baja la tasa de conversión. Y esto lo vamos a ver en todos los canales que tenemos disponibles en WhatsApp, en mail, en ads, entre otros. Pero principalmente, y acá me quiero detener porque es lo que más va a afectar, es que va a bajar la reputación de... Ahí yo te perdí, Avi, por las dudas. Vamos a esperar un poquito a ver si vuelve la conexión y si no, seguimos avanzando. Vamos a, le voy a escribir por privado, a ver si estamos todo ok, y si no, seguimos con la definición de segmentación. Perfecto. Esperamos unos segunditos y si no, seguimos. Adelante. Bueno, mientras Avi vuelve, quiero contarles sobre este último punto que iba a comenzar a hablar Avi, sobre el afectar la reputación de la marca. Este es uno de los problemas quizás más conocidos y recurrentes. Algunos quizás ya lograron estar o entrar en ese modo anti-spam, que es una funcionalidad que tiene WhatsApp para cuidarlos de entrar en modo anti-spam. Esto es una funcionalidad que WhatsApp no lo hace para castigar, sino que lo hace para prevenir. Ahí veo que volvió justito Avi. Hola, Avi. No sé qué pasó, ahí estoy. No, No no hay sé en qué problema. parte me corté. Estábamos retomando la última partecita donde estabas hablando de la reputación de la marca. Ok. Justo le estaba empezando a hablar de lo que es el modo anti-spam, así que si querés te dejo que Ah, retomes perfecto. con esa última partecita y seguimos Sí, desde ahí. no, buenísimo, buenísimo. No, eso, o sea, lo importante es mantener una buena segmentación porque lo que más va a Claro. afectar es a largo plazo tener una mala reputación del dominio. Y ahí, volviendo al modo anti-spam, acá quiero hacer énfasis en que el modo anti-spam
justamente es una herramienta que va a estar a su favor. O sea, no es un castigo, no es una penalidad, sino que es una herramienta que se va a activar cuando detecte patrones de riesgo. ¿Cuáles son los patrones de riesgo? Puede ser que la tasa de bounces de un envío supere el 3% o que la tasa de spam supere el 0,1%. Cuando el modo anti-spam detecta eso, frena los envíos para que no sigan operando y que no siga, se perjudique esto que hablamos de la reputación del dominio, y simplemente una vez que sucede eso, revisamos qué pasó, lo corregimos y volvemos a activar la cuenta. Pero bueno, eso no es un castigo ni mucho menos, sino que es una herramienta que va a estar siempre a su favor y va a evitar peores escenarios. Total, totalmente es como funcionalidad de cuidarlos y antes de entrar a lo que todo el mundo quiere evitar. Ahora vamos a hablar de un concepto que quizás muchos lo mencionaron cuando nos dejaron algunas de las acciones comerciales o temas a tratar para esta masterclass, que es acerca de los tan quizá mencionados envíos masivos, que es estos envíos a toda la base de datos, en donde en GoWap también nos hicimos esa pregunta y decidimos verlo en función de los datos, es decir, realizar un estudio acerca de si esto de enviar más mensajes realmente nos hacía vender más. En GoWap hicimos un estudio en donde analizamos más de 150 marcas en lo que es el canal de email, y en el estudio dividimos estas 150 marcas en función de tres grupos en cuanto al nivel de segmentación que tenía. Teníamos el nivel de segmentación alta, donde enviamos a menos del 20% de la base contactable, es decir, de una manera más personalizada. Luego teníamos el grupo intermedio, que era los de segmentación media, que enviaban entre el 21 y el 80% de la base contactable. Y por último teníamos el grupo sin segmentación, aquellos que enviaban a más del 80% de esa base contactable, es decir, donde ya teníamos un envío un poco más masivo. ¿Cuál fue la resolución de este estudio? Que segmentar nos permitía lograr 5 veces más conversiones, generando un 60% más de tickets y enviando solamente un tercio de los mensajes. O sea, podíamos lograr mejores resultados reduciendo muchísimo el gasto en cantidad de envíos. Entonces, acá es donde quiero darles algunas respuestas sobre esta pregunta que suele salir muchísimo de si enviar más, evidentemente logra más resultados. Y quiero hacer una pequeña aclaración. Si nosotros no contemplamos los canales por los cuales los clientes son afín, ya vemos que en el estudio refleja que enviar más no nos va a traer mejores resultados. Ahora bien, nosotros podemos ir aumentando el volumen de envíos, pero siempre y cuando vayamos pensando por qué canal vamos aumentando ese volumen de envíos. Si nosotros sabemos que tenemos una cierta cantidad de contactos que tienen afinidad por mail, pero hay otra cierta cantidad que no la tiene, todos esos clientes que no tienen afinidad hay que llevarlos para otro canal, ya sea SMS, ya sea WhatsApp o ya sea Meta. Entonces, esa sí es la manera de poder aprovechar y aumentar el volumen con las ventas a su lado. Ahora bien, pasemos ya a la partecita donde vemos las novedades. Avi nos va a contar un poco cuáles fueron las novedades del módulo segmentos en GoWap, la versión B2. Aquellos que quizá sean nuevos, probablemente no vieron la versión anterior, entonces, nada, van a poder un poco introducirse en todos estos cambios que están muy buenos, y también nos va a contar un poco cuáles son las configuraciones clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de armar los segmentos y hacer envío de nuestras comunicaciones. Así que, Avi, te dejo que nos cuentes un poco sobre estas dos cositas. Buenísimo, Mate. Bueno, acá un poco de las novedades de la parte de segmentos, que como decía Mate, seguramente los que ya estén usando la plataforma lo habrán notado, pero fueron cambios estratégicos. En principio, el gestor de segmentos. Ahora van a tener una pantalla en donde conviven todos los segmentos, lo van a poder separar por campañas, por analytics, por las distintas categorías que les van a poder asignar, y básicamente van a poder rápidamente ver cuántos segmentos tienen, cuántos perfiles tiene cada segmento y distintas características de una forma mucho más fácil, simple y organizada. Y además, dentro de ese mismo gestor van a tener, vienen ahí donde indica la exportación de segmento, van a poder rápidamente exportar ese segmento por si lo quieren pasar a un Excel o cualquier acción que quieran llevar con ese segmento. Y además, al ladito tienen otro botoncito donde le van a poder sincronizar los segmentos con lo que es Meta y Google Ads.
¿Para qué sirve esto? Para pasar audiencias a la pauta y poder usar campañas publicitarias con estos segmentos que compartimos desde WAP. Otro cambio que estuvo buenísimo, y seguramente los que usan WAP lo saben, que es poder previsualizar el segmento directamente cuando lo están armando. Es decir, ustedes van armando el segmento, van a poner calcular y les va a decir rápidamente cuántas personas son el segmento, cuánto representa la base total que tienen. Y esto es mucho más ágil quizás a cómo estaba antes. Y otro cambio es que ahora le van a poder agregar categorías a los segmentos. Más que nada esto es para organización interna, o sea, simplemente no es que va a cambiar en cuanto al envío, sino que les sirve a ustedes poder organizarse mejor y más efectivamente y les van a poder asignar categorías como activación, adquisición, conversión, entre otras. Y ahora sí, si querés, Mate, pasemos a las configuraciones claves. Estas configuraciones claves las van a encontrar en el módulo de campañas. Vieron ahí donde dice configuración envíos, que va a estar en un cuadrito amarillo. Son 3 configuraciones claves que nos van a servir y van a acompañar a todo lo que tiene que ver con la segmentación. La primera y la tan conocida es el control de frecuencia, o más conocida como el frequency cap. ¿Qué va a hacer esto? Básicamente va a definir el número de campañas que le pueden llegar a los usuarios en un periodo determinado. Generalmente lo que tenemos configurado por defecto es que llegue una campaña en un día, pero lo pueden configurar, por ejemplo, si queremos limitar la campaña que llegue por semana, podemos poner que lleguen 3 campañas en una semana, o sea, lo pueden configurar a gusto y piacere. Después tenemos lo que es openers, la configuración de openers, que esto lo van a encontrar cuando armen la campaña, va a haber un switch que va a decir enviar solo openers. ¿Y qué es openers o cómo configuramos openers? Bueno, desde acá. Por defecto, lo que tenemos es que Opener se considera los que abrieron al menos una campaña de las últimas 10 recibidas, pero como decíamos, también lo pueden configurar. Y la última configuración clave es Engagement. ¿Qué es Engagement? Se va a basar pura y exclusivamente en las aperturas, en cuánto aperturó un usuario en el periodo de tiempo que ustedes configuren, que es justamente lo que van a poder configurar acá. Por defecto se calcula engagement en 6 meses, o sea, siempre lo va a tomar en los últimos 6 meses. Pueden poner que sea más o que sea menos, pero se calcula en ese periodo que ustedes definan. Bien, buenísimo, Gaby. Algo que quiero mencionar en esta partecita y que suele generar mucha confusión y también consultas es que a veces quizá nosotros armamos un segmento, lo calculamos y nos sale que ese segmento tiene 1000 perfiles. Entonces nosotros nos quedamos tranquilos, bueno, la campaña cuando la enviemos va a alcanzar a 1000 perfiles. Ahora bien, cargamos ese segmento en la campaña, la enviamos y cuando vemos el total de envíos figuran 800 o 500. Y decimos, ¿qué pasó? Lo que suele suceder es que si nosotros activamos en una campaña, es decir, habilitamos tanto el frequency cap o el envío openers, WhatsApp automáticamente lo que hace con el segmento que le cargamos es filtrar a todos esos clientes que no correspondan tanto por el frequency cap como por el concepto de openers. Por lo cual, eso puede ser un motivo por los que se reduce el segmento a la hora de hacer los envíos. Otro motivo es que si nosotros en el segmento no colocamos que los perfiles tengan la comunicación habilitada por ese canal, WhatsApp automáticamente no va a hacer envíos de ningún tipo a clientes que no tengan la comunicación habilitada. Por lo cual, si nosotros en el segmento no colocamos ese filtro, WhatsApp cuando verifique el segmento que colocamos, se va a fijar si tienen o no la comunicación habilitada. Esas pueden ser algunas de las variables, por lo cual cuando hagan el envío puede haber una diferencia en cuanto al volumen inicial, cuando lo calcularon. Eso es algo que suele generar muchísima confusión y quería dejarlo bastante claro. Ahora bien, ya llegamos a la parte quizá un poco más divertida y dejamos un poco la teoría de lado. Vamos a pasarnos a lo que es la plataforma. Vamos a ver un poco los filtros que tenemos para armar nuestras segmentaciones y también el glosario de los mismos. Esto lo vamos a ver directamente desde la plataforma, así que déjenme que les comparta pantalla. Me avisan cuando se está viendo. Recién acá Ahí ya estamos. estamos, ya estamos ok, espectacular. Sí. Si se fijan, acá ya estamos en el nuevo módulo de segmentos. Tenemos un montón de secciones dentro del módulo. En este caso nos vamos a centralizar en
esta misma que están viendo en pantalla, que es la sección de crear segmento, que es este botoncito que vemos a mi izquierda. Si se fijan, en esta pantalla lo primero que vemos es de arriba a la derecha el poder seleccionar todos los segmentos que tengamos creado, tanto los segmentos de campañas como de analytics, que ya vi un poco más adelante nos va a contar un poco la diferencia entre estos tipos de segmentos. Luego, si bajamos un poco más, tenemos este botón principal para empezar a crear un segmento desde cero y agregar nuestro primer filtro. Y debajo tenemos los segmentos predefinidos, que son plantillas base donde ya tienen segmentos, ya tienen filtros y están seteados en función de las características que ustedes pueden leer en cada una de las tarjetas. Obviamente, estas tarjetas o segmentos predefinidos ustedes los pueden ajustar en función de su industria, marca, producto o variable que ustedes quieran modificar. Ahora bien, para crear un nuevo segmento, lo primero que vamos a hacer es hacer clic en el botón de agregar filtro y nos va a salir este desplegable con un montón de categorías. Si se fijan, tenemos muchísimas categorías de filtros y en cada una de estas categorías nos salen muchísimas opciones más de filtros para utilizar. Dentro de cada filtro y cada categoría nos sale la definición a la derecha de qué perfiles nos ayuda a encontrar y para qué nos puede servir. Si se fijan en este ejemplo, tenemos que nos sirve para encontrar perfiles según el género declarado o detectado por Google App. ¿Y para qué nos puede servir? Para crear acciones segmentadas dependiendo si es, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, etc. Como tenemos un montón de filtros y categorías, la idea es poder centrarnos en quizás los que generan más confusión o les damos más uso o recomendación a la hora de armar acciones comerciales en base a lo que también nos fueron comentando de antemano de ingresar a este masterclass. Si querés, saber algunas recomendaciones o filtros que te gustan o solés recomendar a los clientes. Dale. Uno que está muy bueno y es muy útil es Engagement, que un poco como comentaba antes, se basa exclusivamente en las aperturas. Es cuánto aperturó un usuario en un periodo determinado de tiempo y a partir de eso lo que hace el filtro es clasificar a los usuarios en 5 categorías: alto, medio, bajo, muy bajo o sin envíos. Nada, ese sirve justamente para encontrar a los que más actividad y más abrieron campañas. Otro que está muy bueno es, y quizás a veces no es tan conocido y demás, es navegación web, que ahí lo van a tener desglosado por productos, categorías, páginas de categorías que no están usados y fecha de visita para encontrar en algún periodo específico. ¿Para qué va a servir? Básicamente para ver qué actividad tuvieron los usuarios en el e-commerce y, por ejemplo, si tienen alguna acción de alguna categoría en particular, no solo llegar a los que tuvieron ventas, sino también poder llegar a los que navegaron en la página web en esa categoría. Espectacular. ¿Alguno más, Avi, que tengas? Yo quería mencionar uno que es el de afinidad, que el de afinidad tiende a ser muy confuso de cómo Google App calcula la afinidad. La afinidad se calcula en función del volumen de las compras. Y vamos con un ejemplo sencillo para poder entenderlo. Supongamos que yo soy el cliente de una marca y tengo 5 compras en mi historial. 3 de esas compras son en la categoría zapatillas. Por lo cual, GoApp lo que hace es estudiar en un tiempo determinado, en este caso 12 meses, mis compras y evalúa en función del volumen. Como yo, de mis 5 compras, 3, es decir, la mayoría, son en la categoría zapatillas, yo voy a tener afinidad principal por esa categoría. Luego, la que esté en segundo lugar, en función del volumen, va a pasar a ser la segunda categoría de afinidad. Estos filtros de afinidad lo tienen por tienda, categoría, productos o por marcas. Es muy utilizado y ahora recuerdo uno de los ejemplos que nos mencionaron para poder encontrar perfiles en función de alguna marca o grupos de marcas que pueden hacer una selección múltiple. Y otros de los filtros que más me gusta recomendar, y esto es muy utilizado y también lo vamos a hacer mención en un ejemplo que vamos a ver más adelante, es el uso de descuento. El uso de descuento nos ayuda a encontrar a aquellos clientes que están más receptivos a estas bajas de precios o a los eventos. El uso de descuento se divide en 3 niveles: alto, medio y bajo. Y una aclaración importante:
El uso de descuento, como bien dice la definición, no es en función del nivel de descuento aplicado, sino que es simplemente en función de todas las compras que tuvo, cuántas de ellas usó un descuento. Luego, un último filtro que quizá ya todos conozcan es el de RFM, que son los grupos de valor. Para quienes no conozcan qué son los grupos de valor, es la manera en que WhatsApp, en función de la recencia y la frecuencia, ordena a nuestros clientes. Recuerden que clientes, como definición, son aquellos que tienen al menos una compra en nuestra marca. Y en función de esa recencia y esa frecuencia, recencia son los días que pasaron desde la última compra y la frecuencia, la cantidad de tickets que tienen, los ordena en diferentes grupos porque obviamente no todos los clientes valen lo mismo. No es lo mismo un cliente que te compró una sola vez hace mucho tiempo que un cliente que compra de manera recurrente en pocos días. Entonces, este es también uno de los más utilizados. Luego paso a este último y ya para meternos un poco de lleno en lo que es el segmentador, que es tipo de cliente. Y también voy con un ejemplo que nos consultaron de poder hacer campañas específicas según dónde compre el cliente. Y este es uno de los que nos puede servir para eso. En tipo de cliente nos salen tres definiciones. En primer lugar, tenemos la posibilidad de ir a buscar a aquellos clientes que únicamente compran en e-commerce, es decir, tienen como hábito hacer compras online, no se mueven de la casa. Luego tenemos a los clientes que solamente hacen compras en tienda física, es decir, aquellos que les gusta ir a probar el producto, tener la experiencia, hablar con el vendedor. Pero también tenemos aquellos clientes que son omnicanales, es decir, a veces suelen ir a la tienda, a veces suelen comprar online, entonces nos da la posibilidad de poder enviar el contenido en función de su hábito de compra. O de también lograr mediante beneficios o incentivos, lograr que un cliente que es solo de compras o solo de tiendas físicas en omnicanal. Así que esos son algunos de los filtros que más solemos recomendar o que también generan muchas dudas a la hora de utilizarlos. Ahora bien, quiero que ya pasemos un poco al segmentador. Para ir al segmentador, vamos a hacer clic en uno de los filtros. En este caso me voy a ir con el filtro de comunicación habilitada. Puede ser cualquiera, voy a elegir el de email. Y nos lleva a esta otra pestaña. Si se fijan, un poco ya nos comentaba Avi de las novedades. En esta pestaña tenemos tanto la opción de segmentar mediante la opción simple, que es la que estamos viendo ahora, y la opción avanzada. Y esto quiero explicarlo de manera muy detenida y si surgen dudas quiero que me las hagan saber. Ahí Avi me vas ayudando por el chat si surge alguna duda. Lo primero es Dale. explicarles con un ejemplo la segmentación simple y cuáles pueden llegar a ser algunas limitaciones. En cuanto a la segmentación simple, muy sencillo. Primero vamos a colocar un filtro. Si se fijan, algo que no comenté, pero cuando nosotros ya colocamos el primer filtro y lo seteamos, fíjense que se nos habilita el botón de calcular, que es esto de encontrar coincidencias. El botón de calcular es para ver cuántos clientes coinciden con las condiciones o filtros que yo voy colocando. Si se fijan, en este caso, clientes con comunicación habilitada, me salen 438. Obviamente, tengan en cuenta que esto es una cuenta demo, entonces son ejemplos que no realmente van a ser reales. Y nos sale cuánto es del total de la base y su porcentaje. Cada filtro que vamos a ir agregando, nosotros vamos a poder ir recalculando para que nos diga esas coincidencias encontradas. Y también nos aparece el botón de previsualizar el segmento que nos va a aparecer los principales perfiles 360 que figuran en el segmento. Ahora bien, volvemos al ejemplo. Supongamos que queremos hacer una campaña para enviar a clientes que tengan afinidad en una categoría. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es agregar otro filtro. Ya elegí el canal, fíjense eso. En este caso elegí email. Y voy a buscar el filtro de afinidad. Voy a poner el filtro de categoría. También podría ser producto, pero me voy a ir con este ejemplo. Y voy a buscar, por ejemplo, ciclismo, que a mí me llama la atención. Entonces, fíjense, a medida que yo voy agregando filtros en la segmentación simple, se van conectando los filtros con el conector I. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el filtro que puse arriba como el filtro que está abajo, los debe cumplir la persona para ingresar al segmento. Es decir, por cada filtro que yo voy agregando, es una condición nueva que se tiene que cumplir sí o sí. Es decir, que todo el grupo debe cumplir. Supónganse que ahora, una vez que yo ya agregué la comunicación, agregué la afinidad, se me ocurre que también podría agregar a aquellos que hayan navegado en la web esa categoría. ¿Por qué?
porque más allá de quizás no tener afinidad, pueden ser leads que están interesados, porque si navegaron la categoría, tienen que tener interés en la categoría. Entonces, lo que voy a hacer es ir a buscar ese filtro de navegación. Voy a buscar, en este caso, puede ser categorías de productos visitados o categoría visitada. Me voy a ir a categoría visitada. Voy a ir a ciclismo, que es de la acción comercial que estoy enviando. Pero, ¿qué sucede acá y cuál es la limitación que nos encontramos? Yo lo que quería era que los clientes o tengan afinidad en la categoría ciclismo o que hayan navegado la categoría ciclismo. Pero ¿qué sucede? El segmentador simple solamente utiliza el condicional y, por lo cual yo lo que le estoy diciendo al segmento es que todos los clientes deben cumplir sí o sí con las tres condiciones. Lo que está pasando es que estoy condicionando a los de arriba con la navegación, por lo cual me lo va a ir achicando el segmento, porque ahora todos no solamente tienen que tener afinidad y comunicación habilitada, sino que también tienen que haber navegado. Y no es lo que yo quería lograr. Por lo cual, por cada filtro que nosotros vamos agregando en la segmentación simple, el segmento se va a ir reduciendo. ¿Cómo puedo solucionar esto? Ahí es donde aparece la segmentación avanzada. Si se fijan, nosotros cuando hacemos clic en el switch que aparece acá arriba y nos pasamos a la segmentación avanzada, cambia el formato de los bloques. Lo que sucede es que ahora aparece un bloque que dice incluir clientes y otro que dice excluir clientes. Y hay otras particularidades que ya les voy a ir comentando. Lo primero es que también aparece la posibilidad de cambiar los condicionales. Y además de usar el i, podemos usar el o. Y ahora les voy a explicar la diferencia. Lo primero que vamos a hacer acá es la comunicación, dejarla por fuera. Para esto, para dejarla por fuera, fíjense que no nos permite quitarla. Lo que vamos a hacer es agregar un subgrupo y dentro del subgrupo vamos a traer las dos condiciones que antes tenían la limitación de el condicional y. Si se fijan, ahí tengo un bloque con el condicional y, que es la comunicación habilitada, y un subgrupo donde tiene su propio condicional. Entonces yo acá lo que puedo hacer es cambiar ese condicional y pasarlo a O. ¿Por qué pasarlo a O? Porque el condicional O lo que nos dice es que los clientes deben cumplir o con una o con otra condición para ingresar al segmento. Pero todo el bloque dice que es obligatorio, por el condicional y, que tengan la comunicación habilitada. Por lo cual ahora yo logré que el segmento puedan ingresar clientes o que tengan afinidad por la categoría indumentaria ciclismo o si no tienen afinidad por la categoría indumentaria ciclismo, que hayan navegado. Y esta es la manera en la que la segmentación avanzada resuelve esa limitación que tiene la segmentación simple. Otro uso que le podemos llegar a dar a la segmentación avanzada es poder agregar exclusiones. Por ejemplo, agregar a aquellos clientes que no tienen afinidad por el canal de email o que hayan comprado recientemente en esa categoría y no querramos volver a enviarle una comunicación para que nos compre. Esto fue un poco el ejemplo, no vamos a complicarlo tanto porque ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos un poco más avanzados y un poco más complejos. Entonces, lo importante acá es que puedan entender la limitación que tiene el segmentador simple, cómo se soluciona con la segmentación avanzada y la diferencia entre los condicionales y o y la posibilidad de crear subgrupos y poder excluir clientes. Si va quedando alguna duda o algo no quedó muy claro, me lo pueden hacer saber por los comentarios e igualmente lo vamos a volver a repasar más adelante. Por último, una vez que ustedes ya hayan aplicado todos los cambios y condiciones en el grupo, van a apretar recalcular para saber cuántas coincidencias les quedan y van a crear el segmento. Para crear el segmento van a hacer clic en el botón crear segmento, van a ponerle un nombre, en caso de que quieran una descripción, un tipo de categoría, que esto era lo que mencionaba Abby, por un tema de poder organizarse mejor en caso de que sean un equipo grande. Y por último, elegir el tipo de segmento que querramos guardar. Y acá Abby nos va a contar un poco las diferencias entre los tipos de segmentos. Bien, bueno, ahí básicamente hay dos maneras de guardar segmentos. El más frecuente y el que suelen utilizar día a día es el de campañas, que lo que hace es guardar para usar en campañas, ya sea en email, en WhatsApp, en SMS, entre otros. Pero después está el Analytics, que ahí sí varía un poquito el uso porque ese se va a usar para analizar en reportes dentro de WAP, en dashboard de RFM y demás. Entonces,
es un segmento con un guardado un poco más estratégico, por eso también lo limitamos a que se puedan guardar solo 10 de esta manera. Esa es básicamente la diferencia, es decir, para el día a día usen campañas, para un segmento que le den un uso más estratégico usen Analytics. Espectacular. Muchas gracias, Avi. Ahora bien, ya terminamos de comprender cómo usar los filtros dentro del segmentador, la diferencia entre segmentación simple y avanzada. Vamos a volver a la presentación. Y ya llegando un poco a lo que es el cierre o la parte final, donde vamos a ver algunos ejemplos, de antemano queremos dejarle una guía que es qué preguntas deben hacerse a la hora de crear un segmento o hasta también de crear un calendario de contenidos o de armar sus acciones comerciales. Y son 5 preguntitas que son indispensables hacerse. La primera es, ¿cuál es el objetivo de la comunicación que estamos por enviar o que vamos a enviar cierto día, fecha, semana o mes? ¿Es una acción de recompra? ¿Es una acción para activar un producto o una categoría? ¿Es para liquidar stock? Ya esto nos va diciendo un poco la urgencia que le vamos a poner al asunto, el tipo de contenido que va a llevar el correo o el contexto en caso de que sea un SMS. También a quién va a ir enfocado, porque ya si es por ejemplo una recompra, bueno, tenemos que ir a buscar a clientes que hayan comprado recientemente categorías complementarias a lo que vamos a comunicar. Luego, en segundo punto, tenemos el canal por el cual vamos a enviar. Esto ya automáticamente nos va a hacer recordar cuáles son los filtros que debemos colocar en función de que los clientes tengan habilitado ese canal. ¿Y esto para qué nos sirve? Porque quizá a veces tenemos una acción comercial en donde es para comunicar un nuevo lanzamiento de una categoría, pero nos olvidamos de poner que los clientes tengan comunicación habilitada por ese canal y nos queda un segmento súper chico. Entonces ahí lo que tenemos que ver es, bueno, ¿cómo podemos llegar a más personas? ¿Qué canales podemos sumar? Tenemos esta cantidad de clientes habilitados por email. Esta otra cantidad tenemos el SMS para enviarle tanto un SMS o un WhatsApp en el caso de Argentina, que se suele usar un poco más el WhatsApp. Luego, no tengo número de teléfono. ¿Puedo llevarlos para Meta a los que no me abren los correos? Esa es la manera de buscar resoluciones y más o menos entender cuál puede ser el alcance de una comunicación. Punto 3. ¿Necesito acotar por tienda, por marca o por categoría? ¿De qué producto estoy hablando? ¿De qué marcas estoy hablando? Estoy hablando de marcas premium para buscar clientes que quizá no suelen comprar con descuento y me compran o tienen afinidad por estas marcas que son de más prestigio. Esos son los datos específicos del negocio que hay que ir mirando para saber qué filtros ir a buscar al segmentador. Punto 4. ¿Tengo que excluir a alguien de esta comunicación? Es una comunicación en donde estoy comunicando heladeras, por lo cual si una persona me compró este año no le va a interesar. Es decir, ¿tengo que excluir a los compradores recientes? Lo mismo si es una campaña de hot sale. ¿Tengo que excluir al que ya le envié 3 veces la misma comunicación y no varié el contenido, ni tampoco llegué a cambiar el asunto? Esas son las cositas que hay que tener en cuenta y preguntarnos a la hora de ir armando el segmento o preparar la comunicación. Y por último, la pregunta clave es algo que yo siempre les decía a nuestros usuarios, que se pregunten cuando están frente al segmentador y no saben qué segmento armar. Lo primero que hay que hacer es pensar en esa acción comercial, en esa propuesta de valor que tenemos para comunicar y preguntarse quiénes son los perfiles que tienen mayor probabilidad de interesarles la comunicación o que compren ese producto, categoría o marca. Esto nos va a servir de base y va a ser un disparador para después traer todos los filtros que necesitemos. Sí, y acá Avi, perfecto. acoto algo que dentro de WAP tenemos un chat interno que básicamente trabaja con una IA, entonces ustedes pueden hacer preguntas quizás más diarias del día a día que tengan dudas, lo van a encontrar en la plataforma abajo a la izquierda y pueden hacerle preguntas que les va a contestar una IA. Nada, es una herramienta que les va a ayudar en el día a día. Totalmente. Como si quisiera que se graben algo a fuego de este slide, es que se queden con esa última pregunta de cuáles son los clientes que tienen probabilidad de interesarle esa comunicación que están por enviar. De ahí parte todo lo demás. Si usamos el segmentador simple o el avanzado, qué filtros vamos a colocar, si va a ir para tienda física, si va para tienda online, si voy a utilizar la navegación, si tengo que excluir a alguien, todo parte desde ahí. Y ahora bien, ya Bien. llegamos a la última partecita, donde tenemos las opciones de los ejemplos que ustedes nos pasaron. Avi, no Bien. sé si querés hacer algún comentario sobre Sí, esto.
Sí, bueno, acá hago un pequeño disclaimer que todos los segmentos que armamos los armamos en función a las acciones comerciales que ustedes nos compartieron, pero siempre tengan en cuenta que todo va a depender de cómo esté compuesta su base de datos. O sea, hay bases de datos más chicas, más grandes, con más leads, con más clientes, con más contactos con comunicación email habilitada o con menos. Entonces, básicamente eso, tómenlo como un punto de partida y no como una receta fija. La idea es que lo puedan ir adaptando en función a su base de datos. Y otra cosita muy importante también es que lo más importante de todo es que pueden armar el segmento en función a la campaña, al contenido que van a enviar. O sea, eso es fundamental. Por eso también tómenlo como un punto de partida y para que lo vayan adaptando en función tanto a su propia base de datos como el contenido que van a comunicar. Por ejemplo, si van a hacer una acción para tiendas físicas, mándenle a clientes que hayan comprado en esas tiendas. Si van a hacer una acción de zapatillas, mándenle a clientes más afines a esa categoría, pero bueno, eso, fundamentalmente. La idea es que lo puedan ir adaptando en función a lo que quieran lograr. Excelente, tal cual. Todo segmento tiene que ir acompañado también de una buena propuesta de valor y también que esté personalizada esa comunicación. Entonces, súper, súper relevante. También comentarles que obviamente nos llegaron un montón de ejemplos, lo cual estamos súper contentos de también recibir todo ese feedback porque nos ayuda a saber cuáles priorizar, qué otras cositas poder preparar a futuro. Entonces, contarles que nosotros agarramos en función del volumen de todo ese feedback que recibimos y armamos estos segmentos o acciones en función de categorías. En el caso de leads conversión, reactivación de clientes dormidos, perdidos, promociones y descuentos, también que fue una de las más pedidas. Y también sumamos lo que es el canal de WhatsApp One Shot para dejarles un ejemplo. Y por último, un bonus de un segmento básico para poder llevarse a Mete que empiecen a utilizar ese canal y poder apalancarse un poco, más que nada para esos clientes que quizás no suelen tener interacción por los canales tradicionales y que los pueden activar por allá. Así que sin mucho más, vamos a comenzar. En este caso tenemos algunos segmentos que vamos a armar desde cero para también mostrarles un poco cómo funciona el segmentador y la lógica de los grupos y condicionales. Y tenemos otros que por un tema de tiempos obviamente ya dejamos prearmados para charlarlos en conjunto. Así que si te parece, Avi, comenzamos por el primero que es leads y conversión. Voy a compartirles Sí. nuevamente la pantalla de BoWap. Ahí confirmame, Avi, Acá si ya también, se está viendo ok. Sí, sí, perfecto. También se viene como la parte más divertida, en donde vamos a todo lo que total. hablamos, aplicarlo. Así que, nada, Exactamente, cualquier duda la respondemos al final, por si nos quieren ir dejando. total. Bueno, partamos de lo primero. Algo que notamos mucho, y esto es, puede ser un tema de quizá no haberlo preguntado, pero a veces notamos que tenemos poca información de la cual agarrarnos de las acciones comerciales. A veces es, no, tenemos una acción comercial de zapatillas. Ok, pero esa acción comercial de zapatillas es para comunicarla por mail, es para comunicarla por Meta. Esa acción de zapatillas es para una tienda física en específico, es para el e-commerce únicamente. ¿Tienen descuentos en zapatilla? ¿Hay algún medio de pago que podamos habilitar en donde tengan algún beneficio? O sea, hay mucha información detrás de esa acción comercial que quizá se nos está pasando por alto y a nosotros nos sirve porque es la materia prima para poder armar el segmento. Por lo cual, en este caso, nosotros, para el ejemplo de los leads, vamos a armarlo por email, pero podría ser por cualquier canal. Lo primero, voy a partir desde lo que es la comunicación. Recuerden que nosotros siempre damos como feedback que en los segmentos coloquen los filtros de comunicación. ¿Por qué? Porque los ayuda ya más o menos a entender el alcance final que va a tener la campaña. Recuerden que WhatsApp no envía comunicaciones a quien no tenga la comunicación habilitada. Por lo cual, si ustedes arman el segmento sin contemplar este filtro, quizás salen un montón de perfiles, pero después cuando envían la campaña, WhatsApp les va a quitar a todos aquellos que no cumplan con la condición de poder contactarlos por ese canal. Entonces, partimos desde la acción comercial de poder convertir leads, es decir, aquellos que aún no han realizado su primera compra, y cómo hacer para ir a buscar esos leads calientes, es decir, que tienen interacción. Lo primero, son leads, vamos a tener que usar la sección de segmentación avanzada. ¿Cómo hacemos para encontrar los leads? Yendo a buscar que tengan cantidad de tickets igual cero. Entonces, vamos a agregar cantidad de tickets igual cero. Si se fijan, acá agregamos estas dos condiciones, pero nos va a tocar crear un subgrupo, porque esa es la condición que va a cumplir todo el bloque. Entonces, Avi, también podés ir aportándome los filtros.
Dale. Vamos a comenzar por lo que es interacción, si te parece. En principio, vamos a ir a buscar a aquellos clientes que tengan engagement con nuestras campañas, es decir, que aperturen los envíos que enviamos. Entonces, vamos a poner a los que tengan engagement alto, pero yo también quisiera poner a los que tengan engagement medio, porque también son clientes que pueden llegar a abrir nuestras comunicaciones, es decir, han mostrado afinidad por este canal. Recuerden esto, con el condicional y yo no podría buscar clientes que tengan engagement alto o medio. ¿Por qué? Porque son niveles. Vos o tenés engagement alto o tenés engagement medio. Entonces, la posibilidad de crear el subgrupo nos permite cambiar este condicional y ahora sí agregar también a los que tengan engagement medio. Buenísimo. Otro filtro que vamos a agregar, sí, ahí, ¿te escucho? Sí, ahí eso también sumaría quizás navegación web reciente, que hayan abandonado un carrito reciente. Exactamente, lo mismo, estamos buscando actividad, que hayan mostrado actividad. En cuanto a la navegación, si se fijan, nosotros tenemos la categoría navegación web y también última navegación web. Dentro de última navegación web tenemos la diferencia de que acá contamos con el filtro de días desde la última visita. Esto, si ustedes tienen conectado el web tracking, nos va a traer la información de aquellos clientes que hayan visitado en los últimos días la página web. En este caso vamos a poner 30, obviamente pueden ser menos días, en caso de que, por ejemplo, hayan activado algún banner o productos seleccionados y que solamente lleven 15 días, bueno, pueden cambiarles. Recuerden que esto es un segmento como base, ustedes después pueden modificarlo, tanto los días como también ahora lo que vamos a agregar de carrito abandonado. Todo lo pueden tomar y transformarlo a medida. Ya colocamos navegación, dijimos también carrito abandonado. Fíjense que nos vamos a ir a carrito y vamos a poner días desde el último abandono. Algo importante a tener en cuenta y que solemos ver mucho, que a veces nos pasa esto de dejar solamente el igual. Nosotros, si dejamos el igual, únicamente va a buscar a los que hayan navegado en los últimos 30, pero no nos va a traer a los que hayan navegado en los 29, 25, 15, 10, ayer. Entonces, para tomar todo el lapso de los últimos 30 días, tenemos que poner menor o igual. Y ahora sí, agregar 30. Lo mismo con carrito, menor o igual 30. Algo que no comenté del segmentador es que tenemos esta posibilidad de mover los filtros de un lado hacia el otro. Tanto pasarlos al bloque, a otro subgrupo o traerlos a la parte de exclusión. Lo cual está buenísimo porque no tenemos la necesidad de andar borrando y creando los filtros nuevamente. Bien, Avi, ¿qué Total. otra cosita quisieras agregar acá? Y ahí también agregarías, allá tenemos por interacción, tanto en email como en la web, lo que agregaría es días de la creación para también traer a aquellos que se hayan creado recientemente y podría ser también que se hayan creado en Perfecto, los últimos 30 días, por ejemplo. espectacular. Lo agregarías como días desde la creación. Nos vamos a ir al filtro y lo mismo, menor o igual. Siempre recuerden esto, cuando hagan clic en el desplegable les van a salir las opciones y piénsenlo en función del lapso que ustedes quieren abarcar. Nuevamente ponemos 30 días y si se fijan todo lo vamos a colocar en el subgrupo con un O. Con que cumpla alguna de estas condiciones ya va a ingresar al segmento. Obviamente tiene que cumplir con la acción prioritaria que está arriba, que está con I, que sea sí o sí un lead que tenga comunicación habilitada. Con que cumpla con esta condición, luego ya con que cumpla con alguno de estos filtros, va a ingresar al segmento. No haría falta en este caso excluir, por ejemplo, a quienes hayan tenido compra recientemente, porque recuerden que son leads. Entonces ahí ya les quedaría un segmento donde están priorizando tanto la actividad por campañas que hayan enviado, también por la actividad que representaron en la página web, tanto por abandono o navegación de carritos, y por la fecha en que llegaron a la base de datos. Porque obviamente no es lo mismo un lead que se suscribió recientemente a tu newsletter que hace 2 años está en tu base de datos y no ha mostrado interacción, no ha navegado y hace muchísimo momento está perdido en tu base de datos. Entonces, esto sería el segmento donde podés ir a buscar a esos leads que tienen mayor probabilidad de conversión. Ahora bien, volvemos de nuevo a la presentación para pasar a la segunda
opción de segmentos, donde nos comentaron un poco de poder armar segmentos a clientes que quieren reactivar o que están dormidos o perdidos. Vamos a partir desde lo que ya tenemos, así ahorramos un poquito de tiempo ya que estamos algo justos. Lo primero es que en este caso ya no vamos a necesitar que sean leads, por lo cual este filtro lo vamos a cambiar. Fíjense que simplemente haciendo clic lo podemos cambiar. ¿Y cómo hacemos para encontrar clientes en función de ciclo de vida o del valor que tienen? Ahí es donde vamos a usar el RFM, es decir, los grupos de valor. En este caso, nosotros cuando seleccionamos el filtro de grupos de valor, fíjense que nos salen múltiples opciones. Cuando ustedes tengan un filtro donde les salgan múltiples opciones y vayan agregando varias variables, es decir, agregando más de un grupo, con que cumpla una de las condiciones que agregan dentro, ya va a formar parte. Es decir, o que sea invernando o que sea cliente prometedor, ya lo va a incluir. Entonces, dijimos, Avi, que íbamos a buscar aquellos clientes que tenemos que reactivar. ¿Cuáles son Correcto. los grupos que colocarías? Yo colocaría hibernando, que son como, por así decirlo, los peorcitos clientes, los que tienen menos cantidad de tickets y que compraron hace más tiempo. Eh, y también podría ser los Totalmente. que están a punto de inactivarse. Total. Recuerden esto, en función de la recencia y la frecuencia. Es decir, vamos a buscar aquellos clientes que hace muchísimo tiempo no compran, es decir, que están más inactivos, por lo cual queremos ver si tenemos alguna manera de reactivarlos, obviamente de llevarle alguna propuesta interesante, si podemos personalizar aún más la comunicación, mucho mejor. Y algo que quizás no estamos agregando acá, pero también podríamos agregarlo, es al grupo de no puedes perderlos. La diferencia entre los dos que estamos viendo ahora, a punto de inactivarse invernando, y los no puedes perderlos, es el valor que aportan al negocio. Los no puedes perderlos, podríamos enviar algo por separado, ya que son clientes que, más allá de que están inactivos, en algún momento fueron muy valiosos para nosotros. Es decir, son los ex campeones. Por lo cual, podríamos sumarlo acá, pero recomendaría hacerlo de una manera quizá más personalizada, ya que valen mucho más y representan mucho valor para la marca. Por lo cual, vamos a Total. dejarlo hasta ahí. Esto obviamente después lo pueden modificar. En cuanto a lo demás, fíjense que buscamos que tengan actividad, por lo menos más allá de que sea un invernando, que no esté totalmente dormido, sino que vayamos a buscar aquellos que mayor probabilidad de convertirlos y volverlos a reactivar tienen, por lo cual los filtros de engagement los vamos a dejar, carrito y navegación también. Días desde la creación no nos va a hacer falta, por lo cual los vamos a quitar. Y de esta manera, simplemente cambiando un filtro y borrando otro, ya nos quedaría el segmento para buscar a esos clientes que podemos reactivar. Avi, ¿cambiarías o agregarías alguna otra cosita o pasamos al siguiente? No, me parece que está bueno. Lo único ahí como aclaración, también, por ejemplo, hay otro grupo de valor que es en riesgo de perderse, que también podría entrar. O sea, también siempre va a Mm, depender en función a la cantidad que tengan. Por ejemplo, si tienen un grupo de hibernando súper grande y quieren y dirigirse solo a ese grupo, pongan solo hibernando. Si quieren incluir más segmentos o grupos afines, los pueden incluir. Pero para mí, entre esos tres, estaría perfecto. Total, mientras no estén disparando de manera tan abierta, recuerden esto de la personalización, mejor les va a rendir el segmento. Y recuerden siempre esto, no existe un segmento ganador si no va acompañado de una buena propuesta de valor. Por lo cual, más allá del segmento, tenemos que llevarle algo que resuene con lo que ellos quieren y el mensaje. Ahora sí, pasamos al de promociones y descuentos, quizá uno de los más pedidos en cuanto al feedback que nos dieron. Este ya lo tenemos prearmado, así que nos viene justo. Más o menos calculábamos que no nos iba a dar el tiempo, fue muchísimo el feedback, entonces decidimos agruparlos de esa manera. Vamos a ir a buscar a este segmento que ya lo teníamos guardado de antemano y comentarles un poco cómo lo pensamos. Fíjense que acá estamos usando casi más de 9 filtros, o sea, 10 filtros estamos usando, 10 condiciones. Si se fijan, acá hay una diferencia importante en el armado. Fíjense que está mucho más complejo y es lo que hoy les mencionaba. Esto lo permite hacer el uso de grupos o condicionales. Acá lo que hacemos es agregar dos subgrupos en donde estamos jugando con tanto los condicionales como las opciones que estamos colocando dentro de cada subgrupo. Lo primero es que estamos poniendo un grupo donde el uso de descuento es alto y medio, es decir, son clientes que de su historial de compras
la mayoría suelen hacerlas con descuentos, por lo cual son clientes que están como a la espera de esas bajas de precio o esos descuentos de último momento, por lo cual los incluimos. Luego estamos colocando fechas en las que ya tuvimos evento, es decir, el hot sale pasado, el cyber pasado, y todos aquellos clientes que son los que suelen comprar en evento, lo estamos sumando a la campaña. Luego tenemos otro subgrupo donde está cumpliendo las condiciones de actividad. Por lo cual, en la que esa actividad estamos colocando, primero, que haya abandonado carrito en los últimos 30, que haya tenido navegación, y acá agregamos un filtro nuevo, diferente al de engagement, que es el de campañas, que se llama comportamiento. En comportamiento pusimos que hayan abierto campañas en los últimos 30 días. Si se fijan, la diferencia entre un grupo y el otro es que un grupo habla de la actividad que tiene el cliente, es decir, con la marca y con nuestras campañas. Y por el otro lado es la afinidad que tienen los clientes con el contenido, es decir, que sean clientes que suelen comprar con descuentos, por lo cual ambos grupos hacen referencia a la acción comercial. La diferencia de cómo está armado es que para vos ingresar al segmento tenés que cumplir con al menos una condición del grupo de arriba y con al menos una condición del grupo de abajo. Es decir, tenés que mostrar por lo menos actividad y ser un cliente que compre con descuento. Y lo otro que agregamos en este segmento es algunas exclusiones. ¿Y a quién estamos excluyendo? Acá, en este caso, lo vamos a corregir. Acá lo que tendríamos que excluir es clientes con la comunicación deshabilitada. ¿Por qué? Porque no queremos que contemple clientes que no aceptaron los términos y condiciones para contactarlos. Por lo cual, vamos a quitar aquellos clientes que tengan la comunicación deshabilitada. También vamos a quitar aquellos clientes que tengan engagement muy bajo. ¿Por qué? Porque si ya sabemos que vamos a enviar por mail, ¿para qué vamos a llegarles a aquellos clientes que no tienen actividad por ese canal? Mejor, de última, contactarlos por otro medio, SMS, WhatsApp o llevarlos directamente a Meta. Y por último, y no menos importante, es no olvidarse de excluir a aquellos clientes que ya compraron. No hay nada más, quizá, vamos a decirle entre comillas, molesto que uno realizar una compra y al día siguiente querer venderla de nuevo. Si nosotros ya sabemos y conocemos cuál es el comportamiento de recompra de nuestra base de datos y clientes o por categorías y productos, tenemos que siempre contemplar excluirle a los que ya les vendimos. Y quizá en vez de vuelta querer venderles, llegarles con un contenido de valor, información sobre productos, cuidados, recetas o algo complementario a esa compra, para luego sí poder a futuro lograr una segunda venta. Bien, con eso terminamos lo que era el segmento de promociones y descuento. Algo importante también que nos mencionaron y no quiero dejar pasar es que hicieron mucha mención a cómo hacemos cuando tenemos una acción comercial que dura mucho tiempo o dura quizá una semana. Ahí lo importante es que nos basemos en los filtros de comportamiento que van teniendo los clientes con la campaña, como el que estamos mencionando acá. Nosotros podemos ir viendo cuáles son los clientes que han abierto la campaña, que han cliqueado, que no han abierto o no han cliqueado, que tuvieron interacciones, es decir, que cumplieron con todas las de arriba, que hayan abierto o hayan cliqueado. Ese filtro nos va a ayudar y nos va a ir diciendo si toca volver a contactarlos o mejor esperar unos días para volver a hacerlo. Lo importante es que nosotros vayamos aprendiendo de los envíos. Hoy WhatsApp te ofrece hasta un mapa de calor en donde vos podés ir viendo a medida que vas enviando la campaña qué es lo que más están cliqueando los clientes, a qué le están prestando mayor atención. Entonces, nosotros no solamente podemos ir ajustando los filtros, sino que también podemos ir ajustando el contenido. Y recuerden esto, lo importante es ir ajustando tanto el segmento como ir variando el contenido. Si nosotros siempre comunicamos lo mismo, eso se termina volviendo paisaje para los clientes. Y nos van a abrir una, dos veces, a la tercera que enviamos el mismo contenido, la misma propuesta de valor, nos van a dejar de prestar atención. Y ahí es donde perdemos el engagement de los clientes que quizá podríamos haber tenido un poco más cuidado. Por último, y ya llegando al final, queremos mostrarles de manera muy rápida un ejemplo de lo que es un segmento para WhatsApp One Shot y un bonus que es un segmento básico para llevar a Meta. Se los voy a mostrar no tan rápido porque un minutito más, un minutito menos, no perdemos nada. Así que primero vamos a ir con lo que es el de WhatsApp. Fíjense que para el de WhatsApp vamos a utilizar nuevamente que tengan la comunicación habilitada por ese canal. Si se fijan, priorizamos la comunicación habilitada. Luego ponemos grupos de valor que
valgan la pena contactar por WhatsApp. Como sabrán, ya WhatsApp es un canal un poco más costoso, por lo cual no conviene llegarle a un cliente que me ha comprado una sola vez hace muchísimo tiempo, sino conviene llegarle a esos clientes que ya sabemos que compran de manera más recurrente, nos ofrecen un mayor valor para el negocio. Y lo otro que agregamos, que esto puede o no puede ir, es el filtro de ticket promedio, en donde si quisiéramos podríamos condicionar aún más a quién estamos contactando por WhatsApp. Por lo cual, si estamos enviando un super beneficio que es a partir de un X monto o gasto que tengan que hacer los clientes, podemos condicionarlo yendo a buscar a los clientes que estén en estos grupos, pero que tengan un ticket mayor o igual a tanto. Esto puede o no puede ir, lo repito. Y estamos excluyendo a todos aquellos clientes que no hace falta hacer el gasto por WhatsApp, ya que nos abren las campañas, por eso tienen engagement alto y medio, y tienen la comunicación habilitada por otros medios. Por lo cual, si ya podemos contactarlos por otro canal, a no ser que quieran pushear y hacer también un envío por WhatsApp, pueden excluirlos de la comunicación de WhatsApp. Y por último y no menos importante, llegamos a el bonus, que es un segmento para poder sincronizar a Meta. Sí, Avi, por las dudas, yo metí acelerador, pero si querés decir algo, me Sí, no, avisás. no, no, está bien. No, solo eso, que como decías, WhatsApp es un canal más costoso, entonces siempre fíjense el número de segmento porque nada, es importante, cuanto más reducido y hacer pruebas más reducidas, mejor para ir probando el canal. Si bien tiene muy buenas métricas y funciona súper bien, es costoso a la vez, así que eso nada Totalmente. más. Es un arma de doble filo. Hay que tener cuidado con WhatsApp y usarlo no de una manera responsable, sino también con criterio de lo que vamos a Total. enviar y a quiénes vamos a contactar. Por último, llegamos al segmento para Meta. Fíjense que para Meta es lo mismo que venimos haciendo para email, para WhatsApp, para SMS. Armamos un segmento con las prioridades que lleve nuestra acción comercial o campaña. En este caso, como no tenemos un concepto o una acción comercial puntual, armamos algo más genérico, que ustedes lo pueden adaptar en función de la acción comercial. En este caso lo que hicimos es incluir en el segmento a todos aquellos clientes que no tienen afinidad por los canales tradicionales. Es decir, que tienen engagement bajo o muy bajo por el canal de email. Por lo cual, si ya sabemos que no nos abren las campañas que enviamos, bueno, llevémoslo para Meta. Lo mismo para aquellos que tienen la comunicación deshabilitada por mail, es decir, que WhatsApp no puede contactarlos y que nosotros tampoco vamos a contactarlos, dado que no aceptaron recibir comunicaciones, lo llevamos para Meta y lo impactamos por ahí, porque los clientes están mucho más receptivos cuando están navegando en Instagram, están navegando en WhatsApp, entonces ahí es el momento perfecto para llegarles con una comunicación que les interese. Por ejemplo, acá tranquilamente, si fuera una acción de Digital Ads en donde estamos haciendo pauta para tiendas físicas, bueno, podemos usar el filtro de tipo de cliente que sean de tienda física y ya sabemos que cuando la pauta los impacte, van a ser clientes que están acostumbrados a ir a hacer compras en tiendas y le va a llamar mucho más la atención ese beneficio en una tienda física. Y por último, excluimos nuevamente a aquellos que hayan comprado recientemente. Esto es uno de los filtros que más nos solemos olvidar de colocar en todas las comunicaciones y la gran mayoría hace envíos de venta o de promociones y compras, no tanto informativo. La idea es que empecemos un poco más a llevar contenido relacional, pero no olvidarse nunca de excluir a los compradores recientes, basándonos obviamente en los datos que nos aporta el negocio y saber cuál es ese periodo de recompra que tienen. Bueno, ya estamos llegando al final del webinar, perdón que les robé algunos minutitos. Para cerrar, quería dejarles una frase y vamos a hacer mención de, quizá antes de pasar a la frase, mención de algunos filtros que nosotros habíamos visto del Sí, feedback que nos dieron. Avi, no sé si querés comentarnos ahí. sí, acá nada, como no llegamos a hacer segmentos con todas las propuestas comerciales que nos hicieron, como que ordenamos algunas propuestas en algunos filtros que les pueden llegar a servir. Una de ellas es fidelización, comportamiento de compra y demás. Y para eso, para llegar a esas acciones comerciales, hay dos filtros que les van a servir mucho. Uno es lo que es Scoring RFM, que mostraba Mate con los grupos de valor y demás. Y otro es el ticket promedio, donde no solo van a poder segmentar por presencia y frecuencia, sino también por el ticket promedio. Otra acción que nos comentaron mucho también es lo que es cross-selling y upselling. Para eso también tenemos dos filtros que les van a servir un montón. Uno es días desde la última venta para segmentar en función a cuánto tiempo pasó desde esa última venta. Y otro es la categoría o el producto comprado en esa última venta. Para cruzar categoría con categoría B van a segmentar a que la última venta haya sido en categoría A. Y otra acción comercial que nos comentaron mucho es cómo hago para segmentar por zonas geográficas, por tiendas y demás.
Y para eso tenemos un montón de filtros como estado, provincia, ciudad, hasta código postal, tiendas físicas y demás. O sea, ahí hay bastantes filtros, pero acá sí hago un pequeño disclaimer, que puede pasar que ustedes busquen estos filtros, no se quieran filtrar por los que viven en Buenos Aires y se encuentren con que no hay resultados, porque esto siempre va a depender con lo que ustedes nos envíen de datos a WAP. WAP es un receptor, recibe los datos que ustedes nos envían de ventas. Entonces siempre es muy importante revisar que primero se estén enviando esos datos para a partir de eso poder segmentar con esos filtros. Y ahora sí, Total, Mate, si súper, querés súper, súper la importante conclusión esto final. último. Dale, genial. Súper importante esto último que comenta Avi. WhatsApp básicamente con la gran mayoría de información funciona como un espejo de lo que tienen en sus sistemas o envían desde sus compras o el e-commerce. Hay algunos datos que son calculados propiamente por WhatsApp, como los grupos de valor, ticket promedio, lifetime value, pero la otra gran mayoría de los datos son de la información que ustedes sacan de los clientes, tanto por formularios, por las compras, y esos son los datos que al final del día también van a utilizar para las segmentaciones. Así que súper relevante con Total. lo que comentaba. Como cierre, queremos dejarle una frase que un poco engloba todo lo que charlamos acá en cuanto a la segmentación, que esto de segmentar no es enviar menos comunicaciones, sino enviar las comunicaciones correctas a las personas correctas utilizando el canal adecuado. Así que nada, queremos agradecerles por todo el tiempo, nos pasamos, le robamos 6 minutitos. Cualquier duda, pregunta que quizá hoy no podamos llegar o alguna acción comercial que quizás se nos pasó y no llegamos por tema de tiempo, quédense tranquilos que nosotros las tomamos, lo vamos a preparar seguramente en una segunda edición o también nos vamos a contactar por privado para ayudarlos con esas dudas puntuales que tuvieron. Así que nada, sin mucho Sí. más, mil gracias por el tiempo y nada, nos estaremos viendo probablemente más Hay tarde, algunas. más pronto que tarde. Sí, Ah, sí, Gaby. y ahora les aparece una encuesta por si quieren responder, nos ayuda Eh, mucho. Y total. también hay algunas dudas que si querés las contestamos, son poquitas, que Dale, fueron dale, dejando. dale, vamos a hacer un repaso. Una de ellas es si es confiable continuar segmentando por openers, teniendo en cuenta que el open rate hoy por hoy no es una métrica 100% confiable. Que es una muy Muy buena buena, pregunta. muy buena pregunta. Si querés doy Sí, pie. Recientemente acabamos de hacer una publicación hablando sobre este concepto y de cómo está afectando un poco tomar como medida premium el open rate. Como ya conocen, los proveedores de Gmail, Outlook o Yahoo, por ejemplo, hoy están abriendo mediante bots las campañas que nosotros enviamos. Esto lo hacen por una lectura de los links y de verificar el contenido. Entonces, algunas métricas, como por ejemplo el open rate, pueden estar sesgadas, por lo cual podemos estar viendo una apertura del 40-50%, pero no necesariamente nos está diciendo que el cliente está interactuando con el contenido. Por lo cual, es importante que empecemos a basarnos en función de la interacción con el clic, es decir, con el CTOR. Esto lo pueden ver que hoy sí, desde UAP nosotros hicimos un pequeño cambio en donde la métrica principal que ahora ven desde el módulo campañas hace referencia a la visual de el CTR, que es el click to total. open. Lo mismo con los filtros. A la hora de usar, en vez de que haya cliqueado, pueden usar el filtro de comportamiento y que en vez de que haya abierto, coloquen que ha cliqueado la campaña. Pueden elegir una campaña puntual o que haya cliqueado en los últimos 30 días. Y así pueden dejar de priorizar un poco el open y centrarse más en los clics. Total. Bien. ¿Qué Después, más? ¿Qué más? sí, ¿Qué eso más? es buenísima la pregunta porque encima es muy reciente. Entonces, Total. está bueno hablar un poco de eso. Otra pregunta, dicen, ¿no sería mejor que eso se pueda conocer desde el segmento? Porque al activar el frequency cap baja bastante el segmento. Y para eso, la realidad es que la posibilidad de configurarlo desde donde les mostramos, desde configuración envíos, lo que hace es que va a estar activo para todas las campañas. Entonces pueden construir una estrategia un poco más general y poder definir cuántas campañas quieren que le lleguen a los usuarios en ese periodo determinado. Lo que sí pueden elegir desde cada campaña es elegir ignorarlo o no. No sé, si tienen, estamos en hot sale y tienen una campaña súper importante que quieren que les llegue a todos los que están en el segmento, pueden elegir ignorar ese frequency cap para que sabe y quedarnos seguros que esa campaña llegue. Pero si no, va a estar activo por defecto y va a cumplir esa regla más general. Y Total. ahora, Ahí veo sí, yo las últimas dos que veo de Diana y Reinaldo. Diana me consulta por configurar un segmento en función de las personas que hicieron clic.
Para eso, Diana, podés usar el filtro de comportamiento en campaña, que es uno de los que mostré en los videos, en las opciones, que vas a tener diferentes opciones en función del comportamiento que tuvo. Si abrió, si cliqueó o si tuvo interacción, que es que cumpla al menos alguna de esas dos de arriba. Lo mismo para los que no hayan abierto o cliqueado. Con ese filtro podés hacer esa selección. Y Reinaldo me consulta si podemos compartir el JSON del filtro de promociones y descuentos. Por supuesto que sí. En la presentación que se las vamos a enviar, eso quizá no lo habíamos mencionado, les vamos a dejar los ejemplos con cada uno de los segmentos que fuimos armando. Lo mismo con el JSON, me lo guardo, Reinaldo, así que quédate tranquilo que lo vamos a enviar. ¿Cómo Total. hago para ver la afinidad que tiene cada cliente? Recuerden que la afinidad es en función del volumen de las ventas que tiene esa tienda, marca, categoría o producto. La afinidad se calcula en función de los tickets que tiene ese cliente en un periodo determinado, que suele ser 12 meses. Ustedes lo pueden ver también desde la configuración en afinidad. WADA eso directamente lo puedes hacer segmentando por la afinidad que vos prefieras, utilizando el filtro de categoría, marca, tienda o producto, y ir buscando las coincidencias para saber cuántos perfiles coinciden con la afinidad que vos quieras utilizar. Ahí está, Avi. Creo que ya cubrí por lo menos todo. Si nos queda alguna, como les Sí, ya mencionaba, nos estamos. vamos a estar contactando. Así que nada, chicos, muchas gracias por el espacio. Espero que les haya sido de mucha utilidad y nos estaremos Total. viendo pronto. Muchas Muchas gracias, sí. Y bueno, seguramente estaremos en una nueva edición con otro contenido, pero nada, gracias por acompañarnos y sumarse. Total, listo. Nos vemos. Chau, chau. Chao, nos vemos.